Hoy vamos a poner al FC Bayern Múnich de nuevo en el camino y ganar cada maldito título. Ganar, aunque aquí hay un gran giro. Sí, con eso no me refería en absoluto a eso. Vamos a girar de nuevo. Es una buena canción, pero ahora es completamente innecesario. Tenemos el gran problema. Tenemos que aceptar cada oferta de transferencia y eso podría llevar a que Joe, Kimmich al Real Madrid o incluso el Borussia Dortmund ficha a Palhinha o tal vez Harry Kane regrese al Tottenham Hotspur y todo esto por un maldito euro. No lo sabes, tú, los rumores aún circulan. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Sí, tal vez yo también lo soy. De nuevo, eso podría ser posible, pero en este video queremos ganar todos los títulos posibles. Bundesliga, Copa de FB y Liga de Campeones lo hacemos curioso. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo a Strubek y EA FC 25. Es hora del FC Bayern Múnich con cada aceptar oferta de transferencia y que promete una vez más cine realmente genial. Si quieres apoyarme, suscríbete al canal. Y ahora saltamos a nuestro experimento con el mejor entrenador de todos los tiempos, Der Strubek. Sí, yo. He creado mi doble. ¿Ves que ambos nos parecemos, para ser honesto, en este EA? Estoy creando un doble de entrenador, no puedes hacer nada. Así que eso es un desastre. Eso hay que darse cuenta primero. No se puede creer, pero eso es por supuesto un tema diferente. FC Bayern Múnich, ojalá confianza de la directiva FC Bayern Múnich. En Sebastian Der Strubek yo presiono. Sin duda cruzaremos los dedos por el nuevo jefe. Esto lo compartiré de inmediato, cariño, genial emoticones riendo, lo soy. Tengo curiosidad si tendremos una fase de transferencia tranquila aquí o si afeitamos. Tenemos que hacerlo, porque están más solicitados que nunca, ¿verdad? Y ahora mismo hemos recibido nuestra primera oferta, es decir, para Guerreiro, y es de la Galatasaray Estambul, la ciudad de Cortejo, por 30,5 millones y algo. ¿Debería decírtelo? Vinieron gratis 30,5 millones. Poco después Stanisic podría ser admitido. Decir adiós al Lille que ofrece 19,5 millones, eso sería un poco molesto. Acabo de regresar del Leverkusen, lugar habitual. En realidad lo tuve y ya se fue otra vez. Y él realmente se va, de verdad nos está dejando. Así de rápidamente va. Así puede el OSC Lille en Francia. Nos alegramos por Stanisic y sin duda nos alegramos por 19,5 millones de euros que ahora van a nuestra cuenta. Así que este es el primer traspaso que registramos aquí. Esto va a ser un gran espectáculo definitivamente. Si solo se trata de estos dos jugadores, en realidad realmente sería un verano de transferencias perfecto. Me he alegrado muy pronto. Aunque para el señor Buchmann, 760.000 es una broma de alto nivel. No vi esto venir realmente. Mathys Tel está siendo cortejado en absoluto por el Olympique de Marsella. La oferta fue por el equipo asumido. Aproximadamente 46,2 millones de euros o aquí dólares. Oh, eso me duele mucho. En el corazón. No me dolería en absoluto realmente si vendemos a Kim en lo más mínimo, aunque se cambie al Real Madrid, si todo va bien. Está bien, eso es un gran espectáculo. Sin embargo, por supuesto, esto sucede muy rápidamente porque Kingsley Coman está siendo apoyado por su antiguo club Juventus, lo quiere tener y a cambio quizás hay otro jugador. ¿Lo he visto bien? ¿Acabo de ver bien que hay otro jugador en el campo? Sí, efectivamente, nos están ofreciendo a Thuram. Kim, ¿qué opinas de esto? ¿Deja el FC Bayern Múnich? ¿Realmente se cambia al Real Madrid y nosotros recibimos? Sin duda el jugador de intercambio de la Juventus de Turín, Kingsley Coman, se va hacia la Juventus de Turín. Ah, sí, eso sí. ¿Qué debería decirte? Lo que definitivamente... El caso puede decirse que para Guerreiro hay un próximo. Hay una oferta y el RB Leipzig quiere gastar aproximadamente 32,2 millones. Rafael Guerreiro deja el FC Bayern Múnich, así que tenemos en total caiga un cashing muy bueno. Dinero ganado por transferencia gratuita de chico a chico de dinero. Tengo uno de Alphonso Davies del West Ham United, 47,5 millones. De verano. Palhinha. Nein, doch. Oh. Tiene una oferta del FC Chelsea, así que podría regresar a la isla. Quizás sea algo bueno. Sí, está bien, Alphonso Davies dice adiós. Ahora realmente se está cambiando de club.
Club. Eso significa que en nuestra caja suena de nuevo. Bookman recibe la siguiente oferta, esta vez de Zwolle. 760,000. Vamos, ¿qué es eso de ser tacaño? Matistel, su próximo club. París lo quiere por 24,9 millones. Tendríamos que hacer grandes recortes. Espero que te cambies al Olympique de Marsella. Tierra de los franceses, se va, tuvo 2 semanas vacaciones en Alemania. Se puede decir, quizás se va rumbo a Inglaterra, de Inglaterra a Inglaterra. Del FC Fulham al FC Chelsea. Wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren? Oh, no. Él realmente se va. Matistel cambia de club, ahora para mí es justo la gran pregunta. ¿A dónde se va ahora? ¿Para un buen dinero al Olympique de Marsella o en consideración? Por poco dinero a la hermosa ciudad de París y se va a la increíble París. Chicos, la mitad menos de lo planeado. Eso es increíble. Se fue muy rápido, de manera increíble, apenas presioné el botón y sorprendentemente ya Laimer se cambia al West Ham United en Inglaterra. La Juventus, el próximo club que quiere comprarnos aquí a precio de ganga. Se puede decir de esa manera. Exprésalo así. Esta vez se trata de nuestro prodigio, Jamal Musiala, por 133,6 millones. Tan rápido como yo. Acabo de presionar el botón. Así de rápido se está cambiando realmente a la Juve en Italia en la Serie A. ¡Italia en la Serie A! No, eso definitivamente no es posible. Ahora, en realidad, estamos en la primera jornada de la Bundesliga, por supuesto. Hemos llegado y vamos a entrar, o mejor dicho, a ver la simulación rápida con este equipo que tenemos ahora mismo. Actualmente tenemos disponible él, por supuesto, el FC25 ahora tiene su propia alineación. Organizado. No voy a ajustar nada por ahora y veamos si en realidad, a pesar de todo, podemos ganar. Y empatamos. Bueno, eso es increíble. Un cine muy grande. Será absolutamente genial, ¿no? Realmente genial. También es genial que el Eintracht del Frankfurt tiene un nuevo portero, aunque no estoy del todo seguro. Puedo entender por qué esto es necesario, ahora queríamos conseguir tercer portero. Y así, ahora hemos llegado al día límite de transferencias y hay otra oferta importante para uno de nuestros jugadores. Y es que Bayer 04 Leverkusen quiere comprar a Leroy Sané por 59,8 millones y eso es exactamente lo que también el experimento. No lo he dicho, quizá tú sí. Ya te diste cuenta del primero. Nosotros no hacemos traslados de verano, nosotros no podemos comprar jugadores sin costo de transferencia. Y al final eso significa que solo podemos hacerlo en invierno. Podemos realizar transferencias. Ocurrió 2 horas después de que aceptamos la oferta. Leroy Sané se va a un competidor importante de la Bundesliga. Aún quedan 6 horas, pero el Manchester City... Me gustaría comprar al defensor que tampoco quiero ver más en el FC Bayern. Múnich Vería. Upamecano tiene una oferta por 44 millones. Nuestro equipo está cada vez más vacío. Lo sé, no es por eso que estoy tan feliz, pero tenemos nuevas ofertas de transferencia. En el día límite, Jaworski Popolski, Bookman sigue en el camino en su carrera. Ahora tiene una nueva e interesante oferta de Etienne. Joe Kimmich ha sido llamado por el Sporting de Lisboa. Lisboa por 66,4 millones. Fin de transferencias ha terminado. ¿No perdimos a ningún otro jugador? Perdido. Este es el equipo completo. Importante. Definitivamente fue el Joe. Kimmich se quedó en el FC Bayern Múnich y veamos cómo queda el campeón récord. ¿Qué actuará? Ese es el estado actual del presupuesto. Actualmente tenemos 586 millones para gastar. Pero eso solo sucederá en invierno y solo si todo va bien y favorable. Un breve vistazo en el futuro cercano. Detente en la 10ª jornada y no está nada mal, considerando que hemos vendido muchos jugadores. Estamos en el tercer lugar y solo 2 puntos detrás del Borussia Dortmund. En ronda 3 jugamos contra el primero. El FC Heidenheim se acerca y en la Champions League, tras 5 partidos, logramos 6 puntos. Hemos llegado. Estamos en el puesto 23. Aún estaríamos calificados para los playoffs, así que todavía todo es posible. Y con eso hemos llegado a enero y estamos mirando en primer lugar a la Bundesliga. Mesa y estamos octavos, 10 puntos por detrás del Borussia Dortmund. ¿Se veía tan bien? ¿Me quieres? ¿Willst du mich verarschen oder wie? En la DFB Pokal estamos en el cuartos de final y tenemos que enfrentarnos al VfB Stuttgart. Y en la Champions League lo tenemos al final con suerte. Aún no está terminado. Pero nosotros siguen en el puesto 23. Sí, así es. Sí, este año tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Pensar. Ahora aparece la rueda de la mala suerte que nos mostrará
podremos vaciar completamente nuestra cuenta bancaria si podemos derrochar todo por completo, o si no podemos comprar nada, o si solo podemos traer 1, 2, 3 o 4 nuevos jugadores al FC Bayern Múnich. Y tal vez, y aquí vamos con suerte, cerca caja, pero al menos podemos tener 3 jugadores de nuestra elección en esta ventana de transferencia. El no es mucho ahora, pero por supuesto que tenemos 586 millones disponibles, y antes de llegar a qué jugadores voy a fichar aquí en esta ventana de transferencia de invierno, mirar. En primer lugar, queremos saber quién nos ha dejado o quién ha recibido ofertas adicionales, y ante todo, el Manuel Neuer tiene 1 o 2 ofertas aquí, recibir, pero al final se quedó con nosotros. Buchmann sí, también tenía otro. Oferta que finalmente nos llevó hacia Valencia a dejar. Eric Dier, como también lo llamas. Siempre me gusta decir que fue cortejado por el Leverkusen. Al final se marchó al Leverkusen. Ibrahimovic, sí. Él también nos abandonó al final. Joe Kimmich fue cortejado por el gran FC Barcelona. Chico, tuve una oferta del Tottenham Hotspur Upamecano. El Bayer 04 Leverkusen dijo, tú eres él. Queremos comprarlo por 43,7 millones. Pavlovic, pequeño prodigio en el mediocampo, ha recibido una oferta del Fenerbahce para un préstamo. Pero en esta ventana de transferencia de invierno no disponible, el FC Bayern siguió cambiando, excepto aquellos que acaban de irse. Te deseo, no quiero hacerte esperar más, un poco más. ¿Qué jugadores he fichado en esta? He traído en mercado de invierno al FC Bayern. Entre otros a Theo Hernández del Milano FC, que aquí también se llama Milano FC. Es de hecho el mayor milagro de todos, por 100 millones. Entonces pensé, está bien, necesitamos un defensa central. Así que fui al Real, y en el Real descubrí a Gabriel, un joven talentoso, y lo fiché por una suma de 118,2 millones de real. Y ahí también fiché a otro jugador, Jude Bellingham, y ese fue un chollo increíblemente talentoso y prometedor, porque solo me costó aproximadamente 300 millones, y con eso por supuesto cerramos nuestro fichaje presupuesto de dinero al final. Así que más o menos, y así fue como continuamos el resto de la temporada. Pero ¿cómo fue al final de la temporada? Para ser honesto, no fue tan genial, al menos si uno considera Bundesliga, considerando que con todas estas salidas no se podía contar con la Meisterschaft. El Borussia Dortmund gana la Bundesliga, 10 puntos de ventaja sobre el Bayern 04 Leverkusen y 13 puntos de ventaja nuestro FC Bayern Múnich. En la Copa DFB el FC Bayern llegó a la final, pero una actuación muy buena. Nosotros veremos el resultado final alemana Borussia Dortmund contra el Bayer 04 Leverkusen. Semifinal no FC Bayern Múnich. Cuartos de final sin el FC Bayern Múnich. Octavos de final. Sí, ahí estaba el FC Bayern Múnich. Salió de manera bastante ajustada. 3.2 contra el Manchester City. Ahora vamos a ver primero a los goleadores. En la Copa DFB, Harry Kane se encuentra en primer lugar de la Copa. Bundesliga. Harry Kane se corona máximo goleador, está claro. 3 goles más que Boniface, así debería ser. Y en la Liga de Campeones, probablemente no será tan grandioso. Oh sí, Harry Kane ha anotado 9 goles en la Liga de Campeones. Anotado. En el primer lugar, y ahora definitivamente entramos en la final de la Copa DFB con este equipo: King, Bellingham, Gnabry, Olise, Goretzka, Pavlovic, Hernández, Gabriel, Upamecano, Kimmich y Manuel Neuer. Yo solo puedo esperar que al menos definitivamente ganemos un título y al final seamos los ganadores de la Copa DFB. El Bayern Múnich gana en la emocionante tanda de penaltis 3.2. ¡Cachín, cachín, cachín! Al menos un título en la temporada podíamos conseguir. No está realmente nada mal. Y lo que tampoco está tan mal es que aún no te he dicho que tenemos solo 2 temporadas para este experimento. Oh, das war ein Stimmungskiller. Lleva a que quizás en la próxima temporada, si todo va bien, tal vez podamos conseguir algún título, pero antes tenemos que ver el Rueda de la Desgracia. Para que sepamos cómo trabajaremos en la próxima temporada, no olvidemos que en verano no se realizarán transferencias de nuestra parte, así que no voy a comprar nuevos jugadores, solo voy a vender jugadores de nuevo. Ahora, sobre la Rueda de la Desgracia. Sé que ahora hay una U ahí, pero en realidad debería ser U, es decir, tener más de 30 años. Se nos permite fichar jugadores en invierno. Tengo curiosidad por saber a quién puedo comprar. Si tenemos jugadores vendidos y si tenemos suficiente presupuesto de transferencias. ¡Cachín! Y la segunda temporada comienza tan bien como la última.
Porque ante todo hubo ofertas para Manuel Neuer, Boey, Kimmich y Vinlov, y luego por supuesto también para algunos otros jugadores más. Pero al final puedo decirte que hasta el día de la fecha límite tenemos a Manuel Neuer, Boey, Kimmich, Upamecano, Ito, Vinlov, Irancundas, Bonaré, Olise, Thuram. Sí, hasta el día de la fecha límite esos jugadores se fueron. Y lo peor de todo es que Kimmich me ha dejado y al gran FC Bayern, lo cual realmente me molesta. Pero también en Olise pensé, ¿por qué? ¿Qué demonios? Bayer 04 Leverkusen ha vuelto a comprar bien con nosotros. Nos han comprado y entonces puedo decir de paso ahora, hasta el día de la fecha límite. Goretzka está siendo muy buscado. ¿Sabes qué ha pasado entre tanto? Esto, Caching, hemos ganado el primer título en la segunda temporada. 3-1 contra el Borussia Dortmund en el Clásico, final de la Supercopa. Al final no pasó nada más. Comenzamos, es decir, vamos a la segunda temporada con este equipo. Aún tenemos a Kane, Bellingham, Gnabry, Warner, Goretzka, Pavlovic, Hernández, que incluso es el capitán, Gabriel, Zuma, Scholze y Ulreich. En el banquillo sí, bueno, pero aquí veo a Brian actualmente en el equipo. Podemos usarlo para dejar que Warner empiece. Y luego veremos qué nos trae la temporada y en invierno podemos finalmente volver a atacar. Ahora hemos jugado 10 partidos y lo que veo aquí es simple. En la Bundesliga estamos en el primer lugar con 3 puntos de ventaja. Ante la SG no puede ir mejor y sí no puede ir mejor. Porque en la Copa de FB perdimos 4 puntos en la ronda 2 contra el SV Werder Bremen. En la ronda 2, 4 puntos, no puedo soportarlo. Nee, jawohl. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Lo bueno es la Champions League. Octavo lugar, 7 puntos, 4 partidos. Se ve mejor que en la temporada 1. Hemos llegado al último periodo de transferencias. Sí, esto va a ser de nuevo un gran espectáculo, te lo prometo. Y si quieres apoyarme, dale al video, dale me gusta, suscríbete y activa la campana. Me alegrará el corazón seguir produciendo maravillosos videos para ti. Antes de que realmente comencemos, primero tenemos que girar la segunda rueda de la desgracia para saber cuántos jugadores comprar. Podemos. Lanza los billetes por el club y grita ¡Bo! Así que podemos gastar todo nuestro dinero, lo que tenemos disponible en este momento, explotar y comprar tantos jugadores como queremos. Si lo haremos te lo diré en un momento. Primero miremos la tabla. En este momento estamos en la primera posición con 3 puntos de ventaja por delante del Borussia Dortmund, 6 puntos por delante de la SG Frankfurt y el West Ham United queremos a Harry Kane por una buena causa. Mucho dinero, pero claro, eso no es todo, porque Jude Bellingham, sin embargo, también tiene una de las más atractivas ofertas. No lo entiendo. El Zaragoza lo compró, el Borussia, el Dortmund cortejó. Pavlovic ha recibido una oferta del SSC Nápoles. Scholze debería ser cortejado por el FC Girona y Fukui ha recibido una oferta desde Fenerbahce Estambul, en Turquía. Al final, en el periodo de transferencia de invierno, Harry de manera exitosa, Kane, Pavlovic, Zaragoza y Jude Bellingham y otros dejar. Por un lado, por supuesto, ¿a quién fichó el Bayern? Más de 3 jugadores, es grande. ¿A quién has fichado ahora para el FC Bayern Múnich? Impresionante. No solo han sido 3 o 4 jugadores, sino algunos más, y eso es realmente muy muy grande. Cine. Sí, si recuerdas al principio de la temporada giramos la otra rueda de la desgracia. Solo se pueden fichar jugadores mayores de 30 años, eso hice. Entre otras cosas, traje a David Alaba de regreso a Múnich, pero también Cristiano Ronaldo de 40 años. Para muchos sí, el Dios mismo. En el mediocampo también me reforcé un poco. Kevin De Bruyne se unió. Además pensé que necesitábamos un nuevo portero y al final fue Marc-André. El DT Ter Stegen está en el banquillo, ya que yo también tengo la segunda cabra, o para muchos, el primer dios, Lionel Messi, sin duda lo traje a nosotros. Y al principio de la temporada, en realidad, hice un poco de queja. Quiero jugar en Bayern Múnich, quiere ver el final de su carrera, concretamente Kimmich. No termino aún, tengo para la defensa central Virgil van Dijk fichado. Para el mediocampo también necesitábamos a alguien, y ese es Ilkay Gundogan. Y en la delantera, al menos como reserva, se pensó en Antoine Griezmann. Bueno, al final jugará porque Harry Kane nos ha dejado sin duda, por supuesto. Como respaldo para Kimmich, Carvajal y por último,
Carrasco como suplente, solo como suplente. Cashing y la temporada ha terminado. ¡Check! Debo mencionar que ya lo grabé, entonces, pero OBS pensó, Strubeck, simplemente empiezo la grabación. No, bueno. Así tengo que hacer todo esto de nuevo de una manera, porque al final me lleva a mí ahora, no en el resultado que verás pronto. Reaccionará como lo hice antes. Porque no puedo empezar la simulación, no presionar, sino que te mostraré el resultado final. Lo sabes, hemos ganado la Supercopa. 3-1 contra el Borussia Dortmund. En la Copa DFB ganamos Ciudad de Gladbach. Semis no hubo, llegamos a cuartos redondo. 3 lamentablemente tampoco estuvo, porque en la ronda 2 perdimos 4-2 contra el SV Werder Bremen. Perdimos el partido. Sin embargo, ¿qué fue lo que realmente sucedió en la Liga de Fútbol y en la prestigiosa Champions League? Fue un espectáculo absolutamente increíble y emocionante para todos los aficionados, porque fuimos campeones históricos de la Bundesliga. El FC Bayern de Múnich ha conseguido ganar el... En la segunda temporada volvimos a tener el título de campeón contra el VfL Wolfsburg. En la Champions League, sí, el FC Bayern Múnich llegó a la final y yo lo había hecho de tal manera que podía simularlo. Al final, como dije, ahora se ve así. El Bayern de Múnich ganó la final 2-0 al PSG perdido. Sin embargo, hay que decir que el City fue eliminado en semifinales 4-2 en cuartos de final, el FC Bayern Múnich 7-1 ante Mónaco. En los octavos de final, una tanda de penaltis que terminó 11-10 contra Atlético de Madrid. Al final no dio resultado, que ganemos los 3 títulos aquí, lo que nosotros... Ahora, vamos a ver quién es el máximo goleador en las respectivas competiciones. En la Bundesliga, RB Leipzig, 20 goles, Belis. Luego en el DFB Pokal, Hoffmann del Bayern 0-4, Leverkusen con 5. Cabinas. Y en la Liga de Campeones fue Kvaratskhelia. No puedo pronunciar el nombre. Lo lamento. Sí. Quizás. Tenemos que echar un vistazo rápido al rendimiento del equipo para ver si Cristiano Ronaldo ha puntuado realmente bien aquí o Lionel Messi. Y en cuanto a goles, Ronaldo lleva increíblemente 13 goles en la Bundesliga, increíblemente por delante de Goretzka y el talentoso Lionel Messi, loco en la Champions, Carrasco en 1. Con 6 goles en total, Ronaldo 4 goles y Lionel Messi marcó un gol en el partido. Muy grande, increíblemente y espectacularmente cine. Así que no lo logramos a pesar de todas las buenas compras y las ventas descaradas, los 3 títulos dentro de este experimento ganar. ¿Qué equipo debería ser el siguiente? ¿Qué equipo afronta este experimento? Con mi persona, Der Strobeck y el FC25. Escríbeme abajo en los comentarios. Ahora, quiero un pulgar arriba que suscríbete canal, activa campanita, comparte el video para seguir apoyando Alegraría Corazón. Hasta entonces, cuídate.